quiero presentarle a ellos. Espectacular el grupo que estuvimos viendo. Y para eso nos acompaña el señor Osvaldo Paredes, que es el director de este elenco. Y además la señora Ana Laura Ramírez, de Relaciones Públicas de Pirata Bar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí para contarles un poco que mañana tenemos el San Juan de Pirata Bar, ¿verdad? Sí. Que es un San Juan bastante tradicional, es un momento muy importante para nosotros porque connotamos mucho, resaltamos lo que es la cultura típica paraguaya, ¿verdad? Queremos ofrecer un show para toda la familia, no solamente para los mayores de edad. Por eso es que vamos a abrir ya desde las 18 horas, wow, con la entrada totalmente gratuita hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Vamos a tener comidas típicas, shows bien importantes, tradicionales y los juegos típicos que a todos nos encantan. Esos juegos que nunca pasan de moda. Estábamos hablando de, aparte del Huascay, que ¿quién va a hacer su Huascay? Nosotros tenemos el nuestro, ¿ya vieron? Estamos también en la misma que ustedes, estamos haciendo una votación vía red, ¿verdad? Para ver quién es el elegido del año. Vamos a ver, hoy esta noche, ¿verdad? Decidimos. Y mañana ya va a dejar de ser sorpresa. ¿Y dónde va a ser el San Juan? ¿Se va a desarrollar en el local? Va a ser en Pirata Bar. Okay. Vamos a cerrar las calles para hacer algo bastante grande, ¿verdad? Súper. Este año siempre le invitamos a personas comunes a formar parte para realizar los juegos. Este año van a ser organizaciones sin fines de lucros las que van a estar haciendo los juegos típicos para poder tener una afluencia para ellos también, ¿verdad? Qué bueno, muy bien. Y algo bastante diferente es que vamos a tener la comida típica también de la opción vegetariana. Ay, mira, ¿cómo sería eso? No utilizamos, bueno, nada de carne. Nada, exactamente, es totalmente todo con verduras, mandiocas, todo es lo mismo, pero en vez de carne serían verduras o soja o ese claro, en vez de, digamos, alimentos que no sean de origen animal, ¿verdad? Espectacular. Es algo bastante diferente, ¿verdad? Que espero sea un atractivo, ya que la gente también quiere cuidarse un poco más de repente. O para los que tienen este estilo de vida, sí, ¿verdad? La vida sana, que hacen, que viven eso. Bueno, Osvaldo, excelente el grupo que estábamos viendo. Unos bailarines espectaculares. Sí, realmente... una vez más Pirata Bar está apostando a lo folclórico porque no es la primera vez, dándole oportunidad a los grupos nacionales, que es muy bueno y eso hay que destacar de parte de la gente de Pirata Bar. El día de mañana, sábado, ¿verdad? Tendríamos la presentación del elenco artístico de Tahuacreú con todo su potencial. Tendremos casamiento con guá. Tendremos danzas con las botellas, 12 botellas más o menos para arriba. Asimismo tendremos también la participación de la bandita San Juan para ir animando un poquito lo que es el folclore. Y como usted dijo recién, los juegos tradicionales, cambuchille, yocá, paila, yejeré, carrera, bozá. San Juan totalmente típico con Pirata Bar. Y lo más bueno acá es que es entrada gratis, entonces puede participar la familia, aprovechar eso, ver y rememorar viejos tiempos. ¿Por qué no participar en el carrera boza como hacíamos antes? Sí, bueno, yo quiero contarte una cosa, Osvaldo, para que vos tomes en cuenta. La señora acá presente, la señora Belén Mura, ella es bailarina. Y ella levanta el cántaro ahora con la galopera y ella se acuesta, ¿verdad? Podemos hacer una pequeña demostración. Podemos, señor director, me permite. Yo quiero acusar a Tania porque ella levantaba botella, así que. Yo también, acá estoy viendo, me permite, chicas, su cántaro. Este puede ser, a ver. Vamos a probar. Sí, este entra. Entra. A ver. A ver. A ver, señor director, pon la música. Al centro. Chicas, espero no echar el cántaro a nadie, ¿eh? A ver, ¿te ayudamos? A ver, Belén. Hacia abajo. Me sigue. ¡Qué tensión! ¡Ay, Belén! ¡Aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señor Osvaldo, ya tiene una nueva colaboradora. Creo que tenemos un numerito más. Pero por supuesto. Bueno, Belén, veníamos a sentarnos aquí. Muchísimas gracias por venir. Tenemos un número más para compartir.
y después continuamos con muchísimo más. Así que, ¿cómo se llama el baile que vamos a representar ahora? Este es un cuadro muy especial que nosotros normalmente rendimos a la mujer paraguaya, un homenaje a la mujer paraguaya. Entonces sería Danza con las botellas, que solamente se ve esto en Paraguay. Claro. Y esto es muy representativo. Cuando nosotros salimos al exterior, es increíble cómo la gente aplaude. Totalmente. Y la profesora sabe eso, la profesora sabe. ¿Viste? No, acá tenemos talento y no macana. Sí, lo que nosotros ganamos con la profesora Belén para mañana es que los muchachos van a ir a llenar. Mira un poco. Bueno, es hermosísima, encima talentosa, eso es. Bueno, entonces vamos a ver ahora este número artístico, ¿le parece? Los chicos ya se están preparando y cuando usted diga, señor director, ¿están listos, chicos? Pero ahí vamos. Ya estamos. Pero está buenísimo. Contame un poquito más acerca del grupo mientras los chicos se preparan. El elenco Tetahuacán, gracias a Dios, hoy en día es muy fuerte en la parte folclórica. Estos chicos representaron en varias ocasiones en los países extranjeros, en encuentros sudamericanos. Y próximamente es un chivo que quiero lanzar, aprovechando que me dan la oportunidad. En julio, el 9, 10, 11, 12 y 13 tenemos un encuentro sudamericano del folclore. Así que se hace en San Lorenzo, Fernando Lamora, en la Expo Mariano Roque Alonso y en el Congreso Nacional. Están invitados también ustedes a participar de ese evento. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Ana Laura. Gracias a todos los chicos. Y bueno, ya estamos listos ahora, ¿sí? Bueno,